Éxodo 16:15 dice: y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Dios les dio al pueblo de Israel el maná, este pan para que ellos comieran durante el tiempo que estaban en el desierto. Dios les dio el maná. Entonces Dios es muy exacto en el tiempo de antes de que ellos reciban la ley, aún les dio un pan para que ellos coman. ¿Por qué? Porque están en el desierto. Y Dios los llevó al desierto, dice, para probarlos, para ver si ellos podían o no podían cumplir los mandamientos. Para eso Dios los llevó al desierto. Porque en el desierto no sirve el esfuerzo humano, la obra humana no sirve en el desierto. Por más que una persona trabaje en el desierto por sí misma, no puede vivir. En el desierto para vivir se necesita de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la obra de Dios. Por eso Dios, para alimentarlos, ¿qué les da? El maná, el pan para que coman. ¿Por qué? En el desierto, aunque ellos tienen oro, sacaron de Egipto mucho oro como algo valioso económicamente, no les sirve porque no pueden alimentarse por su dinero, por su obra, no pueden vivir. Entonces Dios, a través de este ejemplo, en el desierto les da el maná, el alimento. Todo proviene de Dios, es la gracia de Dios. Ese es el versículo 15. Voy a leer nuevamente, dice: y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Eso que Dios les dio, ellos no lo conocen. ¿Por qué? Dios los está alimentando desde el mismo cielo, les está dando el alimento. No es el fruto o la obra de ellos, lo que ellos están comiendo, el maná, no es del trabajo de ellos. Ese alimento viene directamente del cielo, de ahí viene el maná, directamente de Dios. Dios, a través de este ejemplo, nos quiere enseñar la gracia. Al pueblo de Israel, lo primero que les muestra es la gracia. Ellos viven por la gracia, viven por la misericordia de Dios. Entonces Dios, a través del maná, nos quiere enseñar cuál es el corazón de Dios. Que el ser humano viva por su esfuerzo, que el ser humano viva por su obra, o que el ser humano viva por la obra de Dios, por la gracia de Dios. Éxodo capítulo 16, versículo 15. Ese es el versículo que leímos porque algunos están preguntando exactamente dónde está. Éxodo 16, 15. Dios les dio el maná en el desierto. ¿Para qué? Para que vivan por la gracia de Dios. ¿Por cuánto tiempo les dio el maná? 40 años. Durante 40 años les mostró la gracia de Dios. Les mostró que vivían 100% por la obra de Dios. No por el esfuerzo de ellos, no por la obra de ellos. Solamente por la gracia. 40 años hizo que desde el cielo cayera un pan que los alimentaba, el maná. Ellos no sabían qué era eso. No conocían. Por eso Dios les mostró exactamente. Dice, es el pan que Jehová os da para comer. Dios les daba. No provenía la vida de ellos, el sustento de ellos. No provenía de ellos. ¿De quién provenía? De Dios. Era por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios que ellos podían comer. Ese maná, ese pan era el pan del cielo. Luego, en el versículo 16, ahí dice: esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Entonces Dios les dijo: ustedes pueden recoger, pero cada uno tiene que recoger. Para los que viven en cada casa, cada uno tiene que recoger de acuerdo al número de los que viven en la casa. Versículo 17 dice: y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían, dice, por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje de ello para mañana. Entonces Dios quería que ellos recogieran cada día lo que Dios les daba para vivir. Cada día. Cada día tenían que depender de lo que Dios les daba desde el cielo.
Cada día tenían que experimentar de lo que Dios les daba, vivir de lo que Dios les daba. Tenían que esperar solamente en Dios. Así tenían que vivir durante 40 años dependiendo de lo que Dios les daba cada día. Dios quería que ellos aprendieran la fe, que cada día esperaran de la misericordia y de la gracia de Dios. Cada día tenían que recoger, cada día. No tenían que amontonar y voy a recoger para un año. No podía ser así. Voy a recoger para vivir para 5 años. No podía ser así. Solamente tenían que recoger para un día, no más. Y al siguiente día tenían que esperar en Dios. Dios mañana nos va a dar el maná. Y al siguiente día, Dios hoy también nos va a dar el maná. Continuamente tenían que depender de la obra de Dios, no más. Por eso Dios les permitió el desierto, para que solamente se apoyaran en Dios o solamente confiaran en Dios, dependieran de Dios en su vida. Dice el versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Dios quería que ellos vivieran dependiendo de Él, día tras día, todos los días dependieran de Dios. Pero algunos no querían vivir así. No querían esperar en Dios día tras día. ¿Qué querían hacer ellos? Recoger mucho maná, que ese maná les durara años. Ellos querían así, o que les durara una semana o meses. Los seres humanos quieren depender ¿de qué? De su propio esfuerzo, de su propio trabajo. Ese es el corazón de los hombres. Los hombres quieren amontonar, por ejemplo, mucho dinero para vivir con ese dinero, si tienen millones y millones, para vivir toda su vida con ese dinero. ¿Dependiendo de qué? De su esfuerzo, dependiendo de su trabajo. Pero Dios, cuando le dio al pueblo de Israel el maná se los daba diariamente para que dependieran de Dios todos los días. Pero los seres humanos no quieren vivir de esa forma. Los seres humanos quieren vivir dependiendo de su esfuerzo, dependiendo de su obra, y almacenar muchísimo alimento, muchísimo dinero para vivir con ese dinero toda su vida, sin depender de Dios. Así quieren vivir los seres humanos, sin depender de Dios. Los seres humanos quieren vivir dependiendo de ellos mismos, de su propio esfuerzo, de su propia obra. Por eso aquí, ¿qué dice la Biblia? Ellos no obedecieron a Dios. El pueblo de Israel, al cual Dios le daba la gracia, la misericordia todos los días, aquí dice que no obedeció a Dios. El pueblo de Israel era desobediente. Eso enseña la Biblia. Aquí todavía no han recibido la ley, pero ya Dios muestra que el corazón del ser humano es ¿cuál? Es un corazón desobediente. Es un corazón rebelde. Dios les dijo: recojan cada día, no guarden para el siguiente día. ¿Qué hicieron ellos? Guardaron. Cuando guardaron, dice que el maná crió gusanos, hedió, ya se descompuso. ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron al corazón de Dios, no obedecieron a lo que Dios les mandó. Eso es el versículo 20. Dice el versículo 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno, según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Dios mandó para que el maná se derritiera. Apenas el sol calentaba, se derretía. Entonces, Dios, ¿por qué les permite así? Para que dependan de Dios. Aunque el maná se derrita, para que no acumularan, para que no guardaran para el otro día, sino que tenían que esperar en Dios. Hoy también necesitamos la gracia de Dios. Hoy también necesitamos la misericordia, la ayuda de Dios. Dice en el versículo 22. En el sexto día recogían doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Entonces ya Dios aquí habló del día de reposo. El día de reposo aparece bíblicamente antes de la ley. En Génesis,
La Biblia dice que Dios hizo el mundo en 6 días. Todo lo que está en el mundo, todo lo creó en 6 días. Y el séptimo día dice que Dios reposó y ese día lo santificó. Ya ahí aparece el reposo. Dios enseña el reposo. Hay un día de reposo que Dios enseña antes de la ley. Antes de la ley está el día de reposo. Este día de reposo es importante bíblicamente porque es una señal. Aún dentro de la ley, el día de reposo cumple una función, es una señal. Cuando las personas también aprenden a conducir, les enseñan que hay señales. En qué lugar pueden doblar, en qué lugar no se puede girar, dónde se puede parquear, dónde no se puede parquear. Las señales nos indican por dónde debemos ir, por dónde no debemos ir. Para las personas que conducen, en el camino hay señales. El día de reposo tiene también una importancia bíblica muy fuerte, muy marcada bíblicamente el día de reposo. Porque el día de reposo tiene una señal. Desde antes de la ley, ya aquí aparece el día de reposo. No han recibido la ley, pero ya aquí el día de reposo, ya Dios lo dio. Cuando les dio el maná, les dijo, ustedes pueden recoger del maná, pero exactamente en el día sexto, tienen que recoger doble. ¿Por qué? Porque el día séptimo va a ser de reposo. No van a recoger en ese día. En ese día no van a hacer nada. En el séptimo día tienen que quedarse quietos, descansar, reposar. Eso lo enseñó Dios ya desde Éxodo capítulo 16. Aún no han recibido la ley, pero ya les enseñó sobre el reposo. Dios les está descubriendo el corazón de Él, la gracia, la misericordia. El día sexto, recojan doble, porque en el séptimo van a reposar de todas sus obras. Van a descansar. Luego, miremos el versículo 24. Dice, y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se gusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día, día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el día, dice 27, versículo 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Dios les dijo, en el día séptimo no salgan, no van a encontrar. Pero, ¿qué hicieron ellos? ¿Obedecieron? No, desobedecieron. En el día séptimo salieron a buscar porque ellos miraban, todos los días cae el maná, todos los días. Todos los días. Pero Dios dijo, solamente les va a caer durante 6 días. El día séptimo no les va a caer maná. No va a caer maná el día séptimo, no salgan, el día de reposo. Dios, aún las nubes tienen que reposar. Les dijo, no va a llover del cielo, ¿sí? Desde el cielo no va a llover nada, no va a haber maná. Como esa gracia de Dios, ¿sí? No va a caer el día que, el día séptimo no va a caer maná. No va a caer desde el cielo. No va a caer. Dios no va a enviar desde el cielo maná, ¿sí? Así como si supongamos que era como una lluvia. El maná, un ejemplo, ¿sí? Pero este venía desde el cielo. Entonces Dios dijo, el séptimo día no va a haber maná. No salgan, no recojan. ¿Pero qué hicieron ellos? Desobedecieron, como antes que salieron a recoger maná. Ahora en el séptimo día también salieron a recoger maná. ¿Qué pasó? No cayó. ¿Pero qué hicieron? Desobedecieron. Entonces Dios a este pueblo les va a dar la ley. No pueden cumplir un solo mandamiento. ¿Cómo van a cumplir los 10? No pueden cumplir el día de reposo. Ya no aquí, no por la ley. Antes de la ley no pueden cumplir un solo mandamiento. No salir el día séptimo a recoger maná. No pueden cumplir. No pueden con un solo mandamiento. Con uno solo no pueden. ¿Cómo viven? Por la gracia.
por la misericordia de Dios. Por eso viven. Por eso ellos tienen que descubrir, nosotros si no podemos cumplir un solo mandamiento, ¿cómo vamos a poder cumplir la ley cuando Dios les da la ley? Ellos tienen que reconocerse a sí mismos, descubrirse a sí mismos. Somos rebeldes, somos arrogantes, somos malos, somos desobedientes. Eso somos. Ante la ley, más adelante cuando la reciben, tenían que descubrirse así. No podemos. Porque si no podemos cumplir un mandamiento, ¿cómo vamos a cumplir más? Si no podemos cumplir uno solo. Ni uno solo podemos cumplir. Ellos descubrieron eso. No podemos cumplir. Dice en el versículo 28. Éxodo 16, 28 dice. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Y así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo saqué de la tierra de Egipto. Dice el versículo 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Cuántos años les dio Dios la gracia? 40 años. 40 años dependiendo de Dios todos los días. Ellos vivían por la gracia de Dios, no más. 40 años viendo cómo Dios desde el cielo les enviaba el maná. Comida desde el cielo. Dios les enviaba desde el cielo comida. Todos los días. ¿Qué significa esto? Dios les quería enseñar al pueblo de Israel y a todos, a nosotros también nos quiere enseñar que nosotros dependemos 100% todos los días de la gracia de Dios. Ese es el corazón de Dios. Dios quiere que dependamos de Él todos los días. La salud que tengo todos los días es por la gracia. No más. El alimento que tengo todos los días es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. La vida que tengo todos los días es como el maná. A Dios me dio hoy un día más de vida. Eso es la gracia de Dios. No es por mí, no es por mi esfuerzo. No. Por la gracia de Dios. Por la misericordia de Dios. Luego vamos a mirar, momento, en el capítulo 19. Ahora vamos a mirar Éxodo capítulo 19 en el versículo 1. Éxodo 19:1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó Israel delante del monte. Ahora ellos están delante del monte de Sinaí. Esta parte es muy importante porque en el monte de Sinaí Dios les da la ley, los 10 mandamientos. Aquí ya Dios está preparándolos para darle los 10 mandamientos. Antes de Éxodo 20 no tienen ley, no tienen los mandamientos. Pero curiosamente sí aparece el día de reposo. Antes de la ley ya aparece el día de reposo. ¿Por qué? Hay un sacerdocio por la ley, que es de Éxodo 20 en adelante, el sacerdocio por la ley, pero hay un sacerdocio antes de la ley, que es el sacerdocio de Melquisedec. Es un sacerdocio eterno,
ese sacerdocio de Melquisedec se conecta con Abraham por la fe. Por la fe. Hay un sacerdote llamado Melquisedec. Dice que es rey de paz y rey de justicia. Eso es una salvación eterna o un perdón eterno. También este Melquisedec ahí habla de las ofrendas, de los diezmos, pero antes de la ley. Este sacerdocio eterno se conecta con Cristo, un sacerdocio eterno, pero a través de la ley. ¿Pero desde qué? ¿Desde dónde inicia la ley? Éxodo capítulo 20, allí inicia la ley. Entonces por la Biblia tenemos que descubrir dónde inicia la ley, en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 20. Ahí inicia. Y vamos a descubrir dónde termina, porque muchas personas piensan que tienen que vivir toda su vida cumpliendo mandamientos para ir al cielo. No. La ley tiene un comienzo y la ley tiene un final. Aquellas personas que descubren por la Biblia dónde inicia la ley y dónde termina la ley, saben dónde inicia la gracia y si la gracia tiene fin. ¿Tiene fin la gracia? No, la gracia no tiene final. La gracia no tiene final. La gracia sigue. La ley sí tiene final. Así como tiene el inicio, en Éxodo 20 hay un final de la ley. Bíblicamente hay un final. Porque muchas personas todavía dicen, hay que cumplir los mandamientos para ir al cielo. Entonces no tenemos que comer cierto tipo de animales, tenemos que tener cierto tipo de fiestas, tenemos que cumplir el día de reposo y así vamos al cielo. Y hablan de mandamientos o de obras para ir al cielo y que todavía hay que cumplir eso. Pero hay que saber dónde inicia la ley, dónde finaliza la ley, dónde inicia la gracia y si la gracia tiene fin. Porque si la Biblia nos enseña que la gracia no tiene fin, tenemos que seguir dentro de la gracia. Seguir en la gracia de Dios, seguir en la fe, mirando bíblicamente. Ya que el pueblo de Israel está al frente del monte Sinaí. Éxodo capítulo 19. Aquí dice el versículo 3 dice, y Moisés subió a Dios. ¿Con quién se va a encontrar Moisés? Con Dios. Directamente dice que Moisés subió ¿a quién? A Dios, a encontrarse con Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Le dice el pueblo de Israel, ustedes están aquí porque yo los traje como alas de águila. ¿Qué significa? La gracia. Ustedes no hicieron nada, yo los traje. Yo derroté a los egipcios. Yo. Dios le está diciendo la gracia, la obra de Dios. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, lo primero que Dios quiere es que escuchen atentamente la voz de Él. Eso es lo primero que Dios quiere que nosotros hagamos, que escuchemos atentamente. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Ya les está hablando del pacto. ¿De qué pacto? De la ley. Ahí inicia la ley, en el monte Sinaí. Ahí ubica la ley, Dios ubica la ley en el monte Sinaí. Entonces él está hablando de un pacto. Este pacto es la ley, los 10 mandamientos o el antiguo pacto. Tiene el mismo nombre, ¿sí? Estos nombres es lo mismo. El antiguo pacto, los 10 mandamientos, la ley. Dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Tienen esta palabra, vamos a hacer, vamos a cumplir. Pero no saben todavía qué es la ley. Tienen demasiada confianza en ellos mismos. Lo que Dios diga lo vamos a hacer. Pero cuando Dios les dijo que no salieran, en el día séptimo a buscar maná, ¿qué hacían? Salían en el día séptimo a buscar maná.
cuando les decía que solamente en el día sexto podían recoger el doble, solamente que el día sexto podían recoger doble para no salir el séptimo, el día de reposo que Dios les había enseñado. ¿Qué hacían ellos? Antes, en cualquier día recogían más, pero ¿qué pasaba? Se descomponía, se dañaba, criaba gusanos, porque ellos ¿qué hacían? Día tras día tenían que recoger para un solo día, pero ellos no podían hacer eso, desobedecían. Recogían en un día, el lunes querían recoger ¿para qué? Para el martes. Querían recoger para 2 días, así querían hacer. El ser humano vive con esa idea de que ellos quieren hacer bien, quieren hacer mejor. Pero Dios les dijo, recojan todos los días, no más. Diariamente tienen que recoger el maná, diariamente. Y solamente el día sexto tienen que recoger doble porque el séptimo día va a ser de reposo. ¿Y qué hacen ellos? Antes de llegar al día sexto, el día primero querían recoger para el día 2 o el día 2 querían recoger para el día 3 y así. Desobedecían. La Biblia dice que ellos desobedecían. Y como desobedecían, la Biblia enseña que el maná criaba gusanos, se dañaba. Y el día sexto les decía, recojan doble. Y el día séptimo no salgan. ¿Y qué hacían? El día séptimo salían. Pero les dijo, no van a hallar. Y como desobedecían y en el día séptimo buscaban, no hallaban porque Dios mandaba. ¿Sí? Al cielo. ¿Qué le decía Dios al cielo? El día séptimo no vas a producir maná. El día séptimo es un día donde el mismo cielo tenía que obedecer a Dios. Dios le decía al cielo, no va a caer maná el día séptimo, y el cielo ¿qué hacía? No mandaba maná. No caía maná desde el cielo el día séptimo. Pero el pueblo de Israel no obedecía, desobedecía. Dios ahora les está dando la ley desde el monte Sinaí. Les está dando la ley desde el monte Sinaí, les está dando la ley. Pero ya les habló que si ellos cumplen van a recibir como algo especial, ser un pueblo especial, ser sacerdotes. Si cumplen. Pero han vivido por la gracia de Dios. No necesitan realmente vivir por la ley porque han vivido por la gracia. Dios igual durante 40 años, ¿cómo vivieron? Por la gracia de Dios. ¿Por qué? Si Dios les hubiese dado el alimento porque ellos cumplen los mandamientos, ellos no pueden vivir 40 años, se mueren todos de hambre. Si pecan no mando el maná, mueren todos. Entonces, ¿cómo vivieron durante esos 40 años? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, vivieron por solamente el amor de Dios, no más, por la gracia de Dios, no más. No por ellos mismos. Luego miramos en el versículo 12 dice, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Antes de darle la ley, Dios le dijo a Moisés, Moisés, al monte Sinaí le vas a colocar límite. La ley pone un límite entre Dios y el hombre. Por la ley, el hombre no se puede acercar ahora delante de Dios como quiera, no puede acercarse. No puede presentarse delante de Dios de cualquier forma. Hay un límite. La ley pone una línea. ¿El hombre tiene pecado? Ahora el hombre tiene un límite. El pecado lo divide. El pecado divide al hombre de Dios. La ley pone esa línea. No se pueden acercar a Dios por el pecado. No puede. El pecador no se puede acercar a Dios. Cuando Dios pone la ley, hay una línea que la ley le pone al hombre. Con el pecado no se puede acercar a Dios. No puede. Hay una línea. Eso hace la ley. La ley le muestra al hombre el pecado. ¿Qué le dice?
Con el pecado no te puedes acercar a Dios. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que dice aquí, en el versículo 12. Aún, ¿qué cosa pasa? No podían ni tocar ahora el monte, ni tocarlo. ¿Por qué? En ese monte, Dios va a dar la ley, en el monte Sinaí. Antes de la ley, cualquiera puede subir en el monte Sinaí, cualquiera puede estar en el monte Sinaí, cualquiera, sin ningún problema. Pero ahora mismo, como Dios va a dar la ley, ninguno puede ni siquiera tocar el monte, ni tocarlo, ni siquiera tocar. ¿Por qué? Ya la ley pone un límite, el pecado pone un límite entre Dios y el ser humano. Por el pecado, ustedes no se pueden acercar a Dios. Ahora por el pecado, por la ley quiere mostrarle al hombre el problema del pecado. El hombre está dividido de Dios, separado de Dios. Por el pecado el hombre no puede tener comunión con Dios. No puede. Entonces dice, cualquiera aunque toque el monte, va a morir. Les muestra, el pecado tiene una paga, la muerte. La paga del pecado es la muerte. Antes no hay problema con acercarse al monte Sinaí, pero ahora como les va a dar la ley, para mostrarles la santidad de la ley, la pureza de la ley que se va a dar en el monte Sinaí directamente por Dios, les dice ahora ustedes ni siquiera pueden tocar el monte porque son pecadores. Dios va a descender sobre el monte, ustedes ni siquiera pueden tocar el monte ahora. ¿Por qué? La ley pone un límite y por el pecado están separados de Dios. Por el pecado. Dice el versículo 13, no lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo porque estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Entonces, ¿qué hubo? Dice que vinieron truenos, relámpagos para recibir la ley. Hay algo que es, Dios está mostrando al pecador. Ahora, ¿de qué forma? No de una forma agradable, de una forma temerosa. La ley tiene que mostrarle al pecador la ira de Dios. La ley tiene que mostrarle al hombre que el pecado es algo grave. Que el pecado nos pone en una posición de juicio, de castigo delante de Dios. Eso nos enseña la Biblia. Ellos tenían que estar al pie del monte, ahí esperando que Dios hable la ley a Moisés y Moisés tiene que darles a ellos la ley. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Cómo Dios se está mostrando ahora para darles la ley? Dice que Dios se está mostrando como fuego. La ley muestra la ira de Dios. Eso muestra la ley. Pero muchas personas que no conocen la ley piensan, por la ley nosotros podemos ir al cielo, por la ley, si cumplimos los mandamientos, Dios va a estar contento. Resulta que cuando Dios le da la ley al pueblo, Dios le quiere mostrar la ira de él. La ira. Entonces el hombre,
al ver la ira de Dios, el hombre tiene que humillarse delante de Dios y pedir a Dios misericordia. Eso es lo que el hombre tiene que buscar delante de Dios cuando el hombre ve la ley de forma real, detallada, como el corazón de Dios, mostrando por la ley que la paga del pecado es la muerte, que todos los pecadores están delante de Dios que condenados por el pecado. Lo único que el hombre puede hacer es pedir misericordia a Dios, no más. Dios, ten misericordia. Dios, danos tu misericordia, no más. Aquí que dice que el Sinaí humeaba. Dios, ¿cómo se está mostrando? Como fuego. Eso dice la Biblia, como fuego. Por la ley, Dios le quiere enseñar al hombre su ira. Aquí dice como fuego, no dice como otra cosa. Como fuego. Eso es el versículo 18. Antes de darle la ley, le estaba mostrando al hombre su corazón para que el hombre descubra dentro de la ley qué es lo que hay. ¿Qué hay dentro de la ley? ¿Qué nos quiere enseñar Dios por la ley realmente? Aquí dice el versículo 18. Todo el monte humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. ¿Cómo descendió Dios para darle al hombre la ley? Dice que descendió como en fuego. Entonces, a través de la ley, ¿Dios qué le quiere enseñar al hombre? Por la ley, Dios le quiere enseñar al hombre la ira de él. La ira. Pero muchas veces los hombres no entienden qué es lo que Dios le quiere enseñar al ser humano por medio de la ley. Las personas no saben. Pero cuando Dios le dio la ley al ser humano, Dios a través de la ley le quiere mostrar al hombre su ira. Le quiere mostrar al hombre su incapacidad, que como pecador no puede vivir delante de Dios. Que el ser humano por la ley está condenado al infierno. Por la ley. Versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Cuando Dios empezó a hablarle al ser humano, empezó a hablarle fuerte y más fuerte, fuerte, fuerte. ¿Cómo? Como una bocina. La voz de Dios es una voz fuerte, que va aumentando y aumentando y aumentando. El pueblo, por escuchar esta voz, se asustó. En un momento pensaron, no podemos hablar nosotros con Dios. Solamente Moisés puede hablar con Dios, porque si Dios habla con nosotros directamente nos mata. Así pensaron. Esa voz daba miedo. De esa forma Dios le va a dar la ley al pueblo de Israel. ¿Por qué entonces les va a dar la ley de esta forma? Como una forma aterradora. ¿Por qué? ¿Por qué así? Para que los hombres se humillen delante de Dios como pecadores y solamente digan, Señor, tenga misericordia de nosotros. Como pecadores no podemos cumplir la ley. Denos la misericordia. No tenemos otra cosa. Denos misericordia. Eso dice el versículo 19. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Dice que Dios respondía con voz tronante, ¿cómo era? Como un trueno. Era una voz aterradora. Dios le habla al pueblo de Israel así, antes de darle la ley, para preparar el corazón del pueblo delante de la ley. Para que tengan miedo, teman. Dios se les está mostrando como un Dios de ira. Para que solamente ellos que pidan misericordia, no más. Ahí quiere Dios que descansen ellos. Luego, dice el versículo 24. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová. No sea que hagan ellos estrago. Les puso límite, no pueden subir. No pueden subir. Si suben, va a haber un problema grave. Diles, hay un límite. No pueden pasar ese límite. Ya Dios por la ley puso un límite. La ley puso un límite entre Dios y el pecador. La ley puso el límite. Pecadores. Si ustedes dicen que van a cumplir la ley, hay un límite.
Ya ustedes no se pueden acercar a Dios con el pecado, no se pueden acercar a Dios. Pecadores, con el pecado no se acerquen. No pueden acercarse a Dios con el pecado. Eso Dios le está enseñando al pueblo de Israel por la ley. Con el pecado no se acerquen. Se los enseñó en el monte Sinaí como en fuego para que descubran la ira. El pecado es grave delante de Dios. El hombre y Dios está separado por el pecado. Por eso Dios que les dice, no se acerquen, con el pecado no se acerquen. Solamente ahora el que toque el monte Sinaí, solamente colocando su mano en el monte Sinaí va a morir. Sea hombre o sea animal, no importa, porque Dios va a dar la ley. Y cuando les habla de una forma muy, muy fuerte que aumenta y aumenta el sonido. Dice como una bocina y Moisés habla y Dios responde con voz tronante. Está hablando como si fuera, ¿qué? Como un trueno. No es una forma agradable, es aterradora la forma como Dios les habla para dar la ley a Moisés. Ahora sí, Éxodo capítulo 20, versículo 1. Aquí Dios da la ley. Aquí. Éxodo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Ahí se dan los 10 mandamientos aquí. Éxodo capítulo 20. Aquí se dan los 10 mandamientos. Luego, nosotros miramos en el versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí ya dentro de la ley, aquí habló del día de reposo, pero ya dentro de la ley. Luego el versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre. El versículo 13 dice, no matarás. 14, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí están los 10 mandamientos, la ley. Aquí inicia la ley. Éxodo capítulo 20, inicia la ley. Inicia aquí. Éxodo 20. Entonces, si nosotros seguimos leyendo, todo eso va a hablar de qué? De los mandamientos. Primero les da los 10 mandamientos, pero no solamente son los 10 mandamientos. Luego, si ustedes empiezan a leer, aparte de los 10 mandamientos, la ley es más grande. Lo que pasa es que la Biblia resume la ley en 10 mandamientos. Eso es un resumen. 10 mandamientos. Pero si ustedes leen detalladamente la ley, son 613 mandamientos aproximadamente. En el capítulo 21, ¿de qué va a hablar? Éxodo 21. Ya habló los 10 mandamientos, Éxodo 20, los 10, el resumen. Pero completa. Miren desde Éxodo, sigan leyendo. ¿Sí? Ya después va a hablar de qué tipo de leyes. El versículo 21. Éxodo capítulo 21, versículo 1 dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirás, mas al 7º saldrá libre de balde. Entonces va a hablar de qué? Va a hablar de leyes sobre los siervos. Un ejemplo, en este capítulo 21. Pero, si miramos el capítulo 15, dice, el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Entonces está hablando ahora de otro mandamiento, del que hiera al padre o a la madre, ¿qué pasa? Muere. Versículo 17. Igualmente el que maldijere a su padre y a su madre, ¿qué? Morirá. Ya está hablando de más mandamientos. Solamente por decir, por maldecir al padre o a la madre, muere. Por herirlos, muere. Luego, en el versículo 26 dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Entonces está hablando aquí nuevamente de los siervos, pero que dice que el que hiere un siervo por causa de herirlo en un ojo, lo tiene que dejar libre. ¿Sí? Luego, capítulo 22, versículo 1, dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere,
por aquel buey pagarás 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Está hablando de la ley ahora, ¿por qué? Por robar. ¿Y cómo tiene que restituir por robar? Y si siguen leyendo van a encontrar ¿qué? Más leyes, capítulo tras capítulo, van a encontrar ¿qué? Leyes, mandamientos, aparte de los 10 mandamientos. ¿Sí? Ahora, capítulo 22, versículo 18. Éxodo 22, 18 dice: a la hechicera no dejarás que viva. Antes de la ley, las hechiceras estaban vivas. Después de la ley, el pecador muere. ¿Qué pasa con la hechicera? Dice, no tiene que vivir, va a morir. Va a morir. Versículo 19, cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. Está hablando ahora, cualquier persona que tenga relaciones sexuales con un animal muere. Versículo 20, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será ¿qué? Muerto. La ley, ahora que está colocando al pecador, la muerte. La paga del pecado es la muerte. Aquí, estos versículos de que está hablando, tiene que morir. Pecó, va a morir. Eso es la ley. Luego, capítulo 23, versículo 13. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Eso es la ley. La ley pone, usted quiere vivir, cumpla los mandamientos. Cumpla. Eso es la ley. Pero antes de la ley, ¿cómo vivían? Por la gracia. No vivían por su obra, vivían por la gracia de Dios. Pero aquí nos está enseñando, como el pueblo aceptó la ley, Dios les dice, ahora ustedes tienen que vivir por su obra, por su esfuerzo. Éxodo 23, 13. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Todos los mandamientos, los 10 y el resto de la ley, los 613. Todo. Tienen que guardarlo. Todo lo que os he dicho, todo. Por eso aquí leyendo capítulo tras capítulo van a ver, la ley es más extensa, más amplia que los 10 mandamientos. Pero antes de la ley, antes de Éxodo capítulo 20, miramos Éxodo 16, ni siquiera pudieron cumplir un mandamiento. No pudieron con un mandamiento, no pudieron. No recojan maná para 2 días, recogían maná para 2 días. Solamente recojan maná el día sexto, doble. No lo cumplían. ¿Por qué? Solamente ese día tenían que recoger doble. ¿Cuál día? El día sexto, pero ellos recogían otro día. El día séptimo no salgan, que no va a caer maná. El día séptimo es día de reposo, no salgan. Salían el día séptimo. No podían cumplir. Con un mandamiento que Dios les daba no podían cumplir. ¿Cómo van a cumplir los 10 mandamientos? ¿O cómo van a cumplir la ley completa, que son 613 mandamientos aproximadamente? ¿Cómo? Los que no pudieron cumplir un mandamiento. ¿Cómo van a cumplir 600 mandamientos? ¿Cómo? Es imposible. No podemos. Dios les habló como con voz de trueno para que tuvieran miedo. Les dijo, no toquen el monte porque mueren. Cualquiera que toque el monte va a morir. Hay un límite ahora, por la ley hay un límite. Ustedes con el pecado no pueden acercarse a Dios porque mueren. Con el pecado tienen que morir. La ira de Dios les estaba mostrando. Dios aborrece el pecado. El pecador no tiene comunión con Dios. Está separado de Dios. Está en un mundo diferente al mundo de Dios. Está en el mundo de las tinieblas. El pecador está en el mundo de Satanás. El pecado hizo división con Dios. División. Por eso aquí dice, en el versículo 13, y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá en vuestra boca. Ahora ni siquiera pueden mentar otro Dios. Ni siquiera pueden hablar de otro Dios. A ese nivel los lleva la ley. No pueden ni siquiera ¿qué? Hablar de otro Dios. Por la ley Dios les dice, ni en su boca tengan un nombre diferente al nombre de Dios. Ni siquiera en su boca. Entonces imagínense ya la ley en qué punto los pone. Hasta en la forma de hablar les prohíbe.
qué cosa tienen que hablar, qué cosa no tienen que hablar. Y les prohíbe mentar un Dios diferente, un nombre diferente de un Dios al Dios verdadero. Ni siquiera tienen que hablar de un Dios diferente, ni siquiera eso les permite. No les permite. No les permite. Ni al hablar. Así es de estricta la ley. De esa forma, ¿sí? Tan fuerte. Luego, capítulo 23, versículo 22. Éxodo 23, 22 dice: pero si en verdad oyereis su voz e hiciereis todo lo que yo te dijere. ¿Qué tienen que hacer? ¿Una parte? No, todo. Tienen que cumplir todos los mandamientos. Esa es la exigencia de la ley. Seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Pero ¿cuánto tienen que cumplir por la ley? Tienen que cumplir todo. Porque muchas personas, ¿cómo viven engañadas? Hay que cumplir los mandamientos, hay que cumplir el día de reposo, hay que comer esto, no hay que comer aquello, hay que hacer esta fiesta. Y creen que eso es por partes. No. La ley hay que cumplirla toda, de continuo. La ley no admite un solo pecado. Ni un solo pecado deja pasar la ley, ni uno solo. ¿Por qué? Si ya cometió un pecado, infractor de la ley. La ley hay que cumplirla toda. El que quiera cumplir la ley y que hable de forma, ahí sí, como ignorante, atrevida, como temerariamente, hay que cumplir los mandamientos. Hay que cumplir el sábado, porque el sábado, si no cumplo el sábado, me pierdo. No, no solamente el sábado. Usted tiene que cumplir el sábado porque la ley lo dice, y el lunes tiene que vivir en santidad, el lunes, y el martes tiene que vivir en santidad, y el miércoles tiene que vivir en santidad, y el jueves, y el viernes, y el domingo. Y todos los días, desde que usted dice que tiene que cumplir la ley, tiene que vivir en santidad. Todos los días no tiene que fallar ni una sola vez la ley. No solamente el sábado. Hay pecadores que solamente se refugian en que hay que cumplir los mandamientos y solamente en un tipo de comida, o cumplir los mandamientos en una parte del vestido. No. La ley es estricta. La ley no admite un solo pecado. Si usted quiere ir por la ley al cielo, con un solo pecado, ya está destituido la gloria de Dios por la ley. No hay forma de ser justo por la ley. No hay forma de ser justificado por... No hay forma. No la hay. No hay. No hay opción. Por la ley estamos perdidos. Por eso, el día de reposo es una señal. Una señal. Toda la obra que nosotros vemos en el universo entero es la obra de Dios. Y después que Dios hizo todo, reposó. ¿Qué se le puede añadir a la obra de Dios? Pues nada. A la obra de Dios no se le puede añadir nada. Los 40 años que vivieron en el desierto, ellos vivieron por la obra de Dios, no vivieron por ellos. Vivieron por la gracia de Dios. Eso Dios les quería enseñar. Pero cuando hubo la ley, por el pecado empezaron a morir. Porque la ley dice, si no cumplen, mueren. Por eso aquí habla claramente, tienes que hacer todo, tienes que cumplir todo. Miremos un ejemplo. En el capítulo 24, versículo... Ahora estamos en... Momento. Un segundo. Dice, en el capítulo 24... Vamos a mirar el capítulo 24, el versículo... Momento. Capítulo 12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Dios le dijo a Moisés de qué forma le va a dar la ley. A través de las tablas, de las 2 tablas de piedra que fueron escritas con el dedo de Dios. Hay Dios que le dio a Moisés
Los 10 mandamientos. Dios mismo le dio la ley a Moisés. Dios. Ahora, capítulo 24, versículo 7 dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Qué dijeron ellos? Vamos a obedecer, vamos a cumplir. Eso dijeron ellos. Luego, vamos a mirar capítulo 25, versículo 9. Dios, cuando le da al pueblo de Israel la ley, no solamente le habla de los mandamientos, una parte son los mandamientos, pero una parte de la ley se llama el tabernáculo. Y el tabernáculo tiene un nombre especial. El tabernáculo es el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión. ¿Qué significa? A través del tabernáculo, Dios le va a enseñar al hombre, cómo se puede encontrar con Dios. Cómo el hombre se puede unir con Dios, porque ya la ley puso un límite. El hombre es pecador, está separado de Dios. Está lejos de Dios, sin Dios. Eso es el pecador, está sin Dios. La ley le pone un límite. Dios es santo. Sin santidad, nadie puede ver a Dios. Por eso, algo que Dios le dice es: el que ve a Dios así como pecador, muere. Muere como pecador, solamente mirando ya muere. Por el pecado. Está separado de Dios, le cae el juicio, la condenación ya está encima del ser humano. Pero el tabernáculo tiene un nombre especial, es el tabernáculo de reunión. A través del tabernáculo el hombre se puede encontrar con Dios. El hombre en el tabernáculo halla la misericordia de Dios. En el tabernáculo se encuentra con el perdón del pecado. En la misma ley, aquí ya aparece el corazón de Dios de la misericordia. Dentro de la ley, si cumple, puede vivir. Si no cumple, muere. Ya por la ley el hombre está perdido, condenado al infierno. Pero Dios le enseña a Moisés una forma para que el ser humano se encuentre con Dios, porque ya está perdido, está separado. No hay forma de salvarse cumpliendo mandamientos. No hay forma. Entonces Dios le muestra a Moisés. Hay un tabernáculo en el cielo, un tabernáculo celestial. Dios le muestra a Moisés ese tabernáculo y a través de ese tabernáculo le muestra el perdón del pecado. Cómo Dios se encuentra con el hombre. ¿Cuál es el plan de Dios para que el hombre se encuentre? Versículo 9 dice, estamos en Éxodo, capítulo 25, el versículo 9, ¿qué dice? Éxodo 25, 9, dice, conforme a todo lo que yo te muestre. ¿Conforme a qué? A todo, conforme a todo lo que yo te muestre. Entonces, ¿Dios qué va a hacer con Moisés? Dios le va a mostrar. ¿Qué le va a mostrar Dios a Moisés? El diseño del tabernáculo. Pero este diseño del tabernáculo es un diseño ¿de qué? Del cielo. No es un tabernáculo de aquí de la tierra. Dios le va a mostrar el diseño del tabernáculo que está ¿dónde? En el cielo. ¿A quién le va a mostrar ese tabernáculo? A Moisés. Le va a mostrar el diseño de cómo el ser humano se puede encontrar con Dios. Este diseño del tabernáculo del cielo es el Evangelio. Es Cristo mismo. Eso Dios se lo va a mostrar ¿a quién? A Moisés. A Moisés. Allí ellos se encuentran con la gracia de Dios. Allí se encuentran con la misericordia de Dios. Aquí dice, Éxodo 25, 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Pero este diseño del tabernáculo es un tabernáculo celestial, está en el cielo mismo. Ese tabernáculo del cielo es el diseño de cómo Dios puede encontrarse con el hombre.
cómo Dios perdona el pecado. ¿De qué forma se perdona el pecado? Pero desde el cielo. Desde el mismo cielo, Dios le va a enseñar a Moisés cómo el pecado se limpia. Dice que le va a mostrar que un diseño. Dios le mostró el diseño del tabernáculo del cielo. Por eso, todo lo que se hace en el tabernáculo, que aquí nos muestra la ley, es una forma de ver el tabernáculo del cielo. Pero la Biblia dice que esto es como una sombra. Es una forma, es un ejemplo, es un modelo. Un modelo. Porque el tabernáculo real está en el cielo. Ese tabernáculo del cielo nos muestra que el perdón del pecado que Dios quiere es un perdón del pecado eterno. Dios quiere enseñarle al ser humano cómo se limpia el pecado de forma eterna. El tabernáculo de reunión, Dios le quiere enseñar al pueblo de qué forma el hombre se puede encontrar con Dios de forma eterna. Cómo se puede convertir en hijo de Dios o cómo puede el hombre quitar el obstáculo que es el pecado para que el hombre se encuentre con Dios por la eternidad. El hombre se convierta en hijo de Dios. El hombre se convierte en amigo de Dios. Eso Dios le quiere enseñar al ser humano a través de Moisés, que le mostró el tabernáculo. Pero el tabernáculo se llama el tabernáculo de reunión. Significa cómo el hombre puede encontrarse con Dios. Cómo el hombre puede recibir el perdón del pecado. ¿De qué forma? Ahora, capítulo 25, versículo 40. Éxodo 25, 40 dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le mostró en el monte Sinaí a Moisés el diseño del tabernáculo del cielo. No sabemos si fue como un holograma, de qué forma, no sabemos, pero Dios le mostró el tabernáculo del cielo, se lo mostró a Moisés en el monte Sinaí. Fueron 40 días donde Dios le muestra a Moisés todo el diseño del tabernáculo, el diseño completo de cómo el hombre puede encontrarse con Dios o cómo el hombre puede ser limpio del pecado. ¿De qué forma? Mirando el diseño del cielo. El que vio el diseño del cielo exacto, real, ¿quién es? Moisés. Moisés sabe un secreto, cómo el pecado del ser humano es limpio. Dios le reveló ese secreto ¿a quién? A Moisés. ¿Cómo se limpia el pecado en el tabernáculo de reunión? ¿Qué significa? En el tabernáculo es donde el hombre puede ser limpio de pecado. La ley le muestra al hombre qué cosa. Cómo el hombre peca y por el pecado tiene que morir. Pero Dios le muestra no solamente la ley a Moisés en el monte Sinaí, no solo le muestra la ley. En el monte Sinaí le muestra el tabernáculo, de qué forma el hombre puede encontrarse con Dios. Por eso el tabernáculo se llama el tabernáculo de reunión. Cómo el hombre puede unirse a Dios. Cómo el hombre puede ser limpio del pecado, porque el pecado no puede darle al hombre confianza para acercarse a Dios. El pecado es la separación. El hombre está separado de Dios. El hombre está condenado por el pecado, está lejos de Dios. Sin santidad nadie puede ver a Dios. El hombre está lejos, apartado. No tiene forma para acercarse a Dios. No hay forma. Pero Dios directamente le muestra a Moisés, Éxodo 25, 40. Dios le muestra a Moisés de forma directa, de forma detallada. Dios, ¿qué le muestra a Moisés? El tabernáculo del cielo. Eso Dios le muestra a Moisés 40 días en el monte Sinaí. Pero las personas que hablan del sábado, tenemos que cumplir el día de reposo y somos salvos. ¿El día de reposo? ¿Con eso van a ser salvos? No, con el día de reposo no. Para ser salvos, Dios le enseñó a Moisés el tabernáculo, el diseño. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le dijo a Moisés: yo te mostré el diseño del tabernáculo. El tabernáculo es el tabernáculo de reunión. Solamente a través del tabernáculo el hombre puede ser limpio del pecado.
Solamente como yo te enseñé por el tabernáculo, los hombres pueden ser limpios de pecado, pueden ser perdonados. No hay otra forma. Es por el tabernáculo. No hay más. Pero se llama el tabernáculo de reunión. Luego, si nosotros miramos en el mismo Éxodo, pero 26, 30. Éxodo capítulo 26, versículo 30 dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿De qué forma tenía que hacerlo? Dios le repite y le repite: tienes que hacerlo como yo te lo mostré. El tabernáculo es sombra. Este tabernáculo de aquí en la tierra es sombra desde el cielo. Tienes que hacerlo como yo te lo mostré. Es una revelación de Dios. El pecado es limpio dentro del tabernáculo. No hay otra opción. Se llama el tabernáculo de reunión por eso. Vamos a mirar luego en el capítulo, capítulo 29, Éxodo capítulo 29, versículo 36. Éxodo 29, 36 dice: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Entonces dice que por el pecado, ¿qué tenía que ofrecer? Sacrificio, expiación. Un animal tiene que morir en el tabernáculo por el pecado del pecador. Así enseñó Dios. Por el pecado tiene que haber muerte. Pero Dios, ¿qué dejó? Animales para que mueran. No hay otra forma del pecado ser limpio sino por derramamiento de sangre. Esa es la forma que enseña la Biblia. Para expiación, ¿por qué? Por el pecado. Ahora versículo 38 dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. ¿Qué tenían que hacer por el pecado? Cada día. ¿Pecaron? Ofrezcan ¿qué? Un animal en sacrificio. Degollen un animal por el pecado. Cada día. Entonces, lo que ahora Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí en 40 días no solamente fueron los mandamientos. El diseño del tabernáculo se lo mostró durante 40 días. Cómo se limpia el pecado. ¿De qué forma? Y tenía que ser de acuerdo al modelo que le mostró del cielo. Tenía que ser un tabernáculo aquí en la tierra. Pero dice el versículo 38: esto es lo que ofrecerá sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Pecaron, maté un animal. Eso era algo continuo. Cada vez que pecaban, un animal tenía que morir. Versículo 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Por la mañana, por el pecado, ofrezcan un sacrificio. Por la tarde, por el pecado, otro sacrificio. Todos los días. En la mañana y en la tarde tenían que morir animales. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. Para que no muriera el hombre, todos los días tenían que morir animales, sacrificios. ¿Dónde? En el tabernáculo. Ofrecer derramamiento de sangre. Animales tenían que morir para que el pecado fuera limpio. Todos los días. Éxodo 29, 42. Vamos a mirar Éxodo 29, perdón. Éxodo 29, 42 dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Tabernáculo de reunión. Dice, ahí me voy a reunir con ustedes. Cuando haya sacrificio, cuando haya derramamiento de sangre, de esa forma se limpia el pecado. Entonces, como el pecado está limpio, ahí me reúno con ustedes. Pero eso era algo continuo. Diariamente tenía que morir un animal en la mañana, un animal en la tarde por el pecado del pueblo. Todos los días así tenía que morir. Diariamente. Dios, ¿cuánto tiempo quería tener comunión con el pueblo? Todos los días. Por eso todos los días tenían que morir animales para que hubiera comunión entre Dios y el pueblo. Todos los días. Dios quería que hubiera comunión en la mañana, quería comunión en la tarde. Tenían que morir animales en la mañana y animales en la tarde. Todos los días. Dice que el tabernáculo de reunión dice, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Cuando eran limpios de pecado,
entonces había comunión, podía hablar. Con pecado están separados. No pueden hablarme. No pueden hablar. Yo no les puedo hablar a ustedes tampoco. ¿Por qué? Por el pecado. Pero en el tabernáculo, después de ofrecer un sacrificio, ¿qué decía Dios? Ahí me reúno con ustedes. ¿Están limpios de pecado? Me uno con ustedes. Allí les voy a hablar. ¿Dónde? El tabernáculo de reunión. No más. Ahí les hablaba. Dice el versículo 44, y santificará el tabernáculo de reunión y el altar, santificará a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Capítulo 30, versículo 10. Éxodo capítulo 30, versículo 10 dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Entonces ahora Aarón, un ejemplo, ¿qué está haciendo? Un sacrificio, pero aquí este sacrificio dice una vez al año por el pecado del pueblo. Una vez. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser una vez al año? De esta forma Dios quiere que el hombre sea, en este momento es una sombra de ser limpio del pecado, pero como es el tabernáculo de la tierra, hay ocasiones que Dios está mostrando que el pecado tiene que limpiarse diariamente con sacrificios. Aquí dice que Aarón se va a presentar una vez. ¿De qué forma? Una vez al año. Ahora el versículo 36 dice, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. ¿Dónde Dios iba a mostrar aquí a Moisés? ¿Dónde? En el tabernáculo de reunión. Ahí se encontraba Moisés con Dios. ¿Sí? Muy, muy exacto, Dios nos habla de esa parte. Luego miramos Éxodo 31, libro de Éxodo capítulo 31, el versículo 16. Éxodo 31, 16 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó. Dice que el día de reposo, ¿qué es? Es una señal. El día de reposo es una señal. Así como Dios puso una señal en el cielo, que es el arco iris, ¿sí? Y ese arco iris nos recuerda que nuestro pecado, ¿sí? Un ejemplo, Dios, ¿qué dijo? Que el hombre nunca más iba a ser destruido, ¿por qué? Por un diluvio. Dios dijo, nunca más. ¿Y la señal cuál es? El arco iris. Que nunca más por el pecado vamos a ser destruidos por el agua. La señal es el arco iris. El día de reposo, aquí dice que va a ser por señal. Hay una señal en el día de reposo. Dios nos quiere enseñar algo a través del día de reposo. Aquí dice que será ¿por qué? Por señal. Hay una señal. ¿Sí? Vamos a mirar. Ya Dios en el 18, vamos a mirar. Éxodo 31, 18 dice, y dio Moisés, no dice, y dio a Moisés. Dios le da la ley a Moisés, dice el 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ya aquí Dios le dio los mandamientos a Moisés. Le dio las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos. Pero ¿qué hace el pueblo de Israel? Éxodo capítulo 32, el pueblo de Israel, antes de que Dios le entregue la ley al pueblo, directamente Moisés baje del monte Sinaí y le da al pueblo los 10 mandamientos con 2 tablas de piedra que están escritas con los mandamientos. Dios escribió esos mandamientos con el dedo de él. Moisés ya recibió la ley. ¿Dónde? En el monte. Falta que Moisés descienda y le dé al pueblo los mandamientos mostrando, mire, Dios escribió estos 10 mandamientos en estas 2 tablas de piedra. Moisés no ha descendido, pero ya Dios le dio la ley, ya tiene la ley para el pueblo. ¿El pueblo qué hace? El pueblo quebranta el primer mandamiento.
Antes de que Moisés descienda del monte y le dé los mandamientos, ya el pueblo desobedece. Eso está en el capítulo 32. Éxodo capítulo 32 dice, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. ¿Qué le dijeron a Moisés? Perdón, a Aarón. Aarón, Moisés hace 40 días subió, no ha bajado, ya se murió. Él está en el monte Sinaí. 40 días ya murió. Sin alimento, ¿cómo va a vivir 40 días allá en ese monte? En ese monte no hay nada para vivir. Ya él murió. Haznos dioses. Eso le pidieron, el pueblo de Israel le pidió a Aarón que le hiciera ¿qué? Dioses. Primer mandamiento. ¿Qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya Moisés tiene eso escrito en las tablas de piedra, en los mandamientos, ya lo tiene escrito. Ya el pueblo aceptó la ley. Pero antes de que Moisés baje y le entregue los mandamientos, la ley, ya la fallaron, la quebrantaron. Ya fallaron, ya incumplieron. Por la ley, ya el hombre no puede ser justo. Ya falló. Moisés ya tiene las tablas en sus manos. Le falta descender y entregárselas. Pero ya el pueblo falló. Ya el pueblo incumplió. ¿Qué incumplió? El primer mandamiento. El primero ya lo falló. De entrada. De entrada ya. Como si los mandamientos fueran una escalerita para ir al cielo. Y el hombre subiendo el primer escalón, no puede fallar ningún escalón, no se puede retroceder. La ley dice, tiene que subir el primer escalón, segundo, tercero, cuarto, así hasta el 613. Y la ley no le permite, no retroceda, no se baje. Del quinto no puede pasar al cuarto, ni del cuarto pasar al tercero, no. La ley exige cumplir todo. ¿Qué significa? Arrancó con el primer mandamiento, suba al segundo. Sube el segundo, tercero, cuarto, así 613 escalones. Tiene que subir y ahí pasa al cielo. Al 14 ya, al cielo entra. Pero tiene que pasar 613. No puede fallar ninguno, no puede bajarse de ninguno. Pero ¿qué enseña la Biblia? Que el primer escalón es no tendrás dioses ajenos. Y se cayó del primero. Ya. El primerito. El primero. ¿Cómo puede ir por la ley al cielo? ¿Cómo el ser humano puede ser justo por la ley? Si subiendo el primer escalón para ir al cielo se cayó. Se cayó del primero. Ni siquiera pudo pasar el primer escalón. Ni siquiera el primero pudieron. Ni el primero. ¿Cómo entonces las personas dicen, hay que cumplir los mandamientos y somos hijos de Dios y cumplimos? No pudieron ni subir ni el primer escalón, se cayeron del primero. Ahora imagínense los 612 que faltan todavía por subir. No tendrás dioses ajenos. Pero no solamente eso. No codiciarás nada de tu prójimo, nada. Ni su mujer, ni sus bienes, ni su casa, nada. No codiciarás. ¿Cómo el hombre cumple ese mandamiento de no codiciar? No mentirás. No robarás. ¿Cómo el hombre cumple eso? No pudo ni con el primer escalón subirlo. Se cayó del primero. Ni el primero pudo subir. Por ser tan arrogante, el ser humano dice, yo puedo cumplir los mandamientos. El hombre no puede. Ni el primer escalón no puede subir. Ni siquiera el primero. Se cayó. Del primero se cayó. Está perdido por la ley. Por eso aquí dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráedmelos. Entonces todo el pueblo, dice, todo el pueblo, perdido. Todo el pueblo le llevó a Moisés, todo. Aquí no dice, no, los pequeños no.
Los grandes no, los ancianos no. Todo el pueblo. Todo el pueblo. Aquí la Biblia dice todo el pueblo. No dice que una parte estaban pensando en dioses, una parte y otra parte no. Aquí dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Dice todo el pueblo. Entonces todo el pueblo quedó perdido, todo. Y los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ya dijeron, estos son tus dioses. Eso están diciendo, estos son tus dioses. Ya fallaron el primer mandamiento. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Hicieron un becerro de oro y a ese becerro le llamaron Dios. Este es el pueblo que dijeron que van a cumplir los mandamientos. Este pueblo dijo, vamos a cumplir los mandamientos, nosotros vamos a agradar a Dios. No. ¿Ya que hicieron? Incumplieron. ¿Dios qué piensa entonces con este pueblo ahora? Versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Son corruptos, dijo Dios. Este pueblo es corrupto. Eso dijo Dios. 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Pronto, dijo Dios. No, ya se apartaron. Pronto, rápido. Se apartaron de... No pueden cumplir. Claro, pronto, ni han recibido la ley y ya la fallaron. Ni siquiera la han recibido y ya la fallaron. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo duro de servir, son arrogantes. Son desobedientes. Dios dice, eso dice Dios de ellos. Duros de servicio, arrogantes. Duros de servicio. Versículo 10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y haré de ti una nación grande. Dios que quiere destruirlos. Ya está la ley, los destruyo. Porque ya está la ley. Dice en el versículo 15. El 13. Como Dios quiere destruir al pueblo, Moisés sabe algo. ¿De qué forma pueden tener misericordia? El versículo 13 dice, Éxodo 32:13. ¿Qué dice Moisés? ¿O qué le dice Moisés a Dios? Dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. El mismo Moisés, para que Dios no destruya al pueblo, ¿a qué acude? ¿A la ley o a la promesa de Dios? ¿A qué acude? No a la ley. Por la ley tienen que ser destruidos. Moisés sabe, la forma de que sean salvos es por la promesa de Dios, por el evangelio, no hay más. Aquí dice, Éxodo 32:13, acuérdate de Abraham, del padre de la fe. Tú prometiste, antes de la ley, tú prometiste que lo llevarías por la gracia, por la promesa. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por herencia por siempre. Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Qué hizo? No los destruyó. ¿Por qué? Por la promesa de Dios, no más. Eso sabía Moisés. Por la ley tienen que ser destruidos. Por la promesa solamente pueden vivir. Por el evangelio, no más. No hay otra forma. ¿Solamente por qué? Por el evangelio. ¿Sí? Vamos a mirar, ya que vimos todo eso de la ley, vamos a mirar ahora Levíticos capítulo 1. Vamos a mirar, libro de Levíticos. Levíticos capítulo 1. Levíticos capítulo 1, versículo 1. Aquí sigue la ley.
llamó a Jehová, Levíticos 1:1. Llamó Jehová a Moisés y le habló con él, y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, dice que Dios llamó a Moisés y desde dónde le habló, desde el tabernáculo de reunión. Allí el hombre puede encontrarse con Dios. Dios le mostró el diseño del tabernáculo del cielo. ¿Y qué le enseñó? El hombre solamente se puede encontrar con Dios en el tabernáculo. ¿A través de qué? De un sacrificio. Por un sacrificio, por derramamiento de sangre, a través del sacrificio de un animal, el pecado va a ser perdonado. Hay una forma exacta como Dios le mostró eso. ¿A quién? A Moisés. Dice en el versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para expiación suya. ¿De qué forma el pecado era limpio? A través de la muerte de un animal. Ahora, cuando miramos el capítulo, Levíticos capítulo 4, Levíticos 4, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre estas cosas, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Si el pueblo pecaba o pecaba el sacerdote, hay una sola forma de limpiar el pecado. ¿Cómo? Yendo al tabernáculo de reunión y llevando un animal para que ese animal muera por el pecado que yo cometí. No hay otra forma. Esa es la forma como se limpia el pecado. Cada persona que pecaba, cada pecador, la única forma de ser limpio del pecado es a través de ¿qué? De la muerte de un animal, donde en el tabernáculo de reunión tenía que llevar un animal delante del sacerdote. Pero hay una forma exacta. Dice el versículo 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Yo pequé, yo cometí un pecado. La paga del pecado es la muerte. La ley dice eso. Pero hay una forma para ser perdonado. Ya yo pequé. Dios entonces, ¿qué dijo? Para que la persona sea limpia de pecado, tiene que llevar un animal al tabernáculo de reunión. Tiene que llevar un animal al tabernáculo de reunión. No es pidiendo perdón. Tiene que haber muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, ya como la persona pecó, el pecador tiene que llevar un animal al tabernáculo de reunión. ¿Qué más tiene que hacer? Dice el versículo 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Ahí, ya yo pequé, cometí el pecado. Llevo el animal al tabernáculo de reunión delante de Dios. Yo que pequé, tengo que poner mi mano encima de la cabeza de ¿qué? Del becerro o de la oveja o del cordero. Mi mano, yo como pecador, pongo mi mano encima de la cabeza del animal. Mi pecado, cuando pongo mi mano encima de la cabeza del animal, mi pecado pasa al animal. Es una transferencia. Yo le paso o le transfiero mi pecado al animal. Ahora ese animal tiene que morir. Yo mismo tengo que degollar al animal. Yo lo degollo. Y de esa forma mi pecado es limpio, con esa muerte de ese animal. Cada vez que la persona pecaba, ¿qué tiene que hacer? Llevar un animal al tabernáculo de reunión, poner sus manos encima del animal y luego degollarlo. Y el sacerdote luego hace algo. Dice el versículo 5. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará el becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. Y ahí sigue explicándose.
Pero ¿cómo el pecado se limpia? Con la muerte de un animal en el tabernáculo de reunión. Y explica cómo. El pecador pone su mano encima de la cabeza del animal, del becerro o del cordero. Entonces mi pecado pasa al animal. Luego yo, ya después que pasé mi pecado al animal, tenía que degollar al animal. Y esa sangre que el animal botaba, el sacerdote, dice ungido, tenía que untar esa sangre ¿dónde? En el altar, sobre los cuernos del altar. Mi pecado ya queda limpio. Esa es la forma como Dios revela al ser humano cómo el pecado es limpio. Pero esa forma Dios se la mostró a Moisés del tabernáculo ¿de qué? Del cielo. Esa es la forma como el pecado se limpia. Por eso los hombres tienen que hacer esto de forma indefinida, pero el pecado se limpia de forma temporal. Cada vez que peco, un animal tengo que ofrecer. Cada vez que peco, un animal tengo que ofrecer. Y así continuamente. El pecado no puede ser limpio de forma eterna de esta manera. Solamente de forma ¿qué? Temporal. Eso enseña la Biblia, ¿sí? Por eso leyendo, ¿hasta dónde llega entonces esta forma temporal? ¿Hasta dónde llega? Lucas 16:16. ¿Hasta dónde llega la ley? Ya sabemos que la ley inicia. ¿Dónde inicia la ley? Éxodo capítulo 20, versículo 1. Ahí inicia la ley. Dios le da la ley al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 21. ¿Dónde termina la ley? ¿Dónde termina? Es importante saber dónde inicia y dónde termina. Porque los que no saben dónde inicia la ley y dónde termina la ley, siguen diciendo que hasta el final nos toca cumplir los mandamientos. Y que el sábado tengo que cumplirlo, y que no tengo que comer sangre, y que tengo que cumplir tal fiesta, y que tengo que vestirme de tal forma. Y así piensan que van a ir al cielo, y eso es falso. La ley inicia, Éxodo capítulo 20, versículo 1, ahí inicia la ley. La ley termina, Lucas 16:16, inicio y fin. Quien no sabe eso bíblicamente, piensa que va a ir al cielo cumpliendo obras. Y no, el hombre subió de los 613 escalones para ir al cielo, que son 613 mandamientos. El hombre, ¿cuál incumplió primero? El primer escaloncito, se cayó del primero. ¿Cómo va a cumplir la ley? Ya, incumplió el primero, está perdido. No pudo ni subir el primer escalón, ni el primero pudo subir. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Ese es el primer mandamiento, el primer escaloncito que tenía que subir. No pudo ni siquiera subir el primero. Cuando Moisés tenía las tablas en sus manos, los 10 mandamientos, 2 tablas de piedra en sus manos, no había descendido del monte Sinaí para darle los 10 mandamientos al pueblo. Ya el pueblo ya tenía un becerro de oro adorándolo. Y Dios que le dijo, Moisés desciende, ellos ya se corrompieron. ¿Dónde tiene Moisés los mandamientos? En sus manos. Pero ya el pueblo ya incumplió. Ni siquiera han recibido la ley. Dios dijo, pronto ya se corrompieron, pronto. No pudieron subir ni el primer escalón para irse por la ley al cielo, los 613 mandamientos. No pudieron cumplir ni el primero. Ni el primer escalón pudieron subir, ni el primero. ¿Cómo puede ser el hombre justo por las leyes? Imposible. Imposible. No puede. El hombre no puede ir al cielo por los mandamientos. Es imposible. ¿Dónde inicia la ley? Éxodo capítulo 20, versículo 1. Ahí inicia la ley. ¿Dónde termina? Lucas 16:16. Vamos a mirar. Ahí termina. Termina. Si Dios dice que llega hasta ahí llega. ¿Por qué? Si Dios dice que hasta ahí llega, es hasta ahí. Está escrito. Lucas 16:16. Vamos a mirar. ¿Hasta dónde llega la ley? Lucas 16:16. Dice, vamos a leer. Hasta ahí llega la ley. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Hasta Juan el Bautista, hasta ahí llega. No sigue. Muchos, por ignorar la escritura, dicen que sigue. No sigue. Está escrito, es la palabra de Dios. La ley y los profetas, ¿hasta dónde? Hasta Juan. Hasta Juan el Bautista, hasta ahí llega la ley. Tiene un término. No sigue más. La ley y los profetas eran hasta Juan. Hasta ahí, no más. Desde entonces, ahí dice desde entonces, desde Juan en adelante, el reino de Dios es anunciado. ¿Qué queda? El evangelio. Eso queda. ¿Qué otra cosa queda? La ley y los profetas, ¿hasta dónde llega? Hasta Juan el Bautista. Hasta ahí llega. Pero desde ahí, desde Juan,
¿Qué sigue? Desde ahí dice que el reino de Dios es anunciado, el evangelio. ¿Qué tenemos? El evangelio. La sangre de Cristo, el nuevo pacto, el segundo pacto. El nuevo pacto. Eso tenemos. La ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista, hasta ahí, no más. Hasta ahí llega la ley y los profetas. Todos llegan hasta Juan el Bautista. Dice, desde ahí en adelante, ¿qué viene? El evangelio, la gracia de Dios, dice. Aquí dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Desde ahí en adelante, ¿qué sigue? Pues el evangelio. Ya con la muerte de Cristo en la cruz, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay que ir al tabernáculo de reunión de la tierra, de aquí terrenal, y llevar un animal y matarlo. No hay que hacer eso para ser limpios de pecado. No hay que llevar el animal a la puerta del tabernáculo de reunión, como dice la Biblia, poner mis manos encima del animal, pasar mi pecado al animal, todos los días llevar un animal. No. O una vez al año el sumo sacerdote representará al pueblo y poner las manos encima del animal y pasar el pecado del pueblo durante un año para que sea limpio. Ya no hay que hacer eso. Eso llegó hasta Juan el Bautista. La ley y los profetas llegaron hasta Juan, hasta ahí. El antiguo pacto llegó hasta Juan el Bautista. Hasta ahí llega la ley. Hasta ahí llegan los mandamientos. Los 10 mandamientos, los 613 mandamientos, la ley completa, llega hasta Juan el Bautista. No pasa de allí. ¿Por qué? Porque hasta Juan el Bautista, la Biblia enseña que el pecado del ser humano es pasado a Cristo. La Biblia enseña. Jesucristo es el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo a la cruz. Es el Cordero de Dios. Eso es Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Desde ahí en adelante, ¿qué queda? El nuevo pacto. No hay nada más. La ley llegó hasta Juan el Bautista. Hasta ahí llegó la ley. Hasta Juan el Bautista. Desde ahí en adelante es el Cordero de Dios. Es una sola ofrenda, un solo sacrificio conforme al tabernáculo del cielo. Ahí hay un solo sacrificio. Hay un solo sacerdote. En el tabernáculo del cielo hay un solo sacerdote. Hay una sola muerte, hay una sola sangre, no más. Es la sangre de Cristo y no más. Es una sola ofrenda eterna por el pecado. Eso Moisés lo vio con sus propios ojos. Moisés vio eso. Moisés vio el tabernáculo del cielo. Y él vio que había una sola ofrenda por el pecado. Y que lo que él le decía a los sacerdotes que hicieran era una sombra, era un ejemplo del sacrificio de Cristo, que era una sola vez, una sola muerte, porque era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado de la humanidad, iba a limpiar el pecado de todos los hombres. Eso lo vio Moisés. Dios se lo mostró directamente, de forma exacta, en el monte Sinaí en 40 días. Dios le mostró. Por eso cuando Dios iba a destruir al pueblo de Israel, ¿de qué le habló Moisés a Dios? Señor, espere, démosle los mandamientos para que los cumplan. No. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Señor, acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de Israel, de tus siervos. Tú les prometiste a ellos, les prometiste. Tú juraste por ti mismo. ¿De qué le habló Moisés a Dios? ¿De la ley o de la promesa? Le habló de la promesa. Acuérdate de Abraham. Tú le mostraste a él en el monte un cordero. ¿Por quién? Por Isaac. Eso es Cristo. Cristo es el que nos sustituyó a nosotros para que no muriéramos nosotros por el pecado. Acuérdate de Abraham. Eso dice la Biblia. Acuérdate de Abraham, no más. Acuérdate de Abraham. Éxodo capítulo 32. Acuérdate de Abraham. Curioso. Al que Dios le dio la ley para salvar al pueblo no recurrió a la ley. ¿A quién recurrió? Al Padre de la fe. Acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de Israel.
Tú les prometiste a ellos, le está dando la promesa es el Evangelio. Tú les prometiste a ellos la salvación. Salva a este pueblo por la promesa, no más. Y Dios no los destruyó por la promesa, no más. Por la promesa de Dios. Nosotros somos salvos por una promesa, por Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino por la promesa y cumplió su obra. Conforme a todo lo que la ley decía, Él murió. El Cordero de Dios recibió el pecado del mundo. Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante nos muestra cómo Cristo recibió el bautismo por Juan el Bautista. Juan el Bautista es un sumo sacerdote, ¿hijo de quién? De Zacarías, sumo sacerdote. Por eso Juan el Bautista es profeta, también es sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Zacarías, su padre, es sumo sacerdote. Por eso Juan el Bautista, cuando bautiza a Jesús, él impone las manos sobre Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo representa al Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios real, del tabernáculo del cielo. Juan el Bautista representa a la humanidad, a los hombres. Es un sumo sacerdote. Por eso cuando Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 bautiza a Jesús, Jesús es el Cordero de Dios. Juan el Bautista representa al hombre en general, la humanidad. Representa al pecador. Entonces Juan el Bautista cuando bautiza a Jesús, el pecado del mundo pasa al Cordero de Dios que es Jesucristo. Entonces todo el pecado pasa ¿a quién? A Cristo. De esa forma el hombre es limpio de pecado. No hay otra forma. Bíblicamente esa es la forma. Por eso aquí podemos entender la ley y los profetas hasta dónde llegaron. Hasta Juan el Bautista. Y no sigue. La ley llegó hasta Juan el Bautista. Aquí en Juan el Bautista, ¿qué más sigue después? El reino de Dios, el Evangelio. Eso sigue. La ley llega hasta allí, no más. ¿Cómo nosotros podemos saber que hasta allí llega? Hebreos capítulo 9 nos va a enseñar hasta dónde llega. Si vamos a mirar un momento. Libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, vamos a mirar un momento. Hebreos capítulo 9 nos va a enseñar esto de forma detallada. Vamos a mirar un momento. Hebreos capítulo 9, versículo 1. Hebreos capítulo 9, versículo 1 dice: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas y culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la provisión. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el santuario, el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció hasta las tablas del pacto. Y aquí explica todo lo que está hablando de que del tabernáculo. Está explicando aquí claramente el tabernáculo. Pero cuando leemos en el versículo 6 dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, aquí sí que Cristo, eso es lo que cambia todo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Ahora Cristo es sumo sacerdote de acuerdo al tabernáculo del cielo, dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Está hablando de Cristo, sumo sacerdote del tabernáculo del cielo. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre
en el lugar santísimo. ¿Dónde entró Cristo con la sangre de él? Dice que entró, ¿dónde? Una vez para siempre en el lugar santísimo. Ahí solamente puede entrar el sumo sacerdote. ¿Cuál sumo sacerdote entró? Cristo, sacerdote eterno, según el sacerdocio de ¿quién? De Melquisedec. Por eso, el mismo Moisés vio el tabernáculo del cielo y él sabía, hay un solo sacrificio que va a hacer limpio el pecado de todos los hombres. Pero aquí en la tierra vamos a hacer un modelo, Dios dijo que hiciéramos un modelo con sacerdotes humanos, con sacerdotes débiles que ofrecen un sacrificio por el pecado del pueblo y por el pecado de ellos mismos. Y ese sacrificio es continuo y no pueden ser limpios del pecado de forma eterna. Tienen que hacerlo continuamente, continuamente. ¿Por qué? Porque por la ley no pueden ser limpios del pecado de forma eterna. Pero Cristo, que tiene un sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec, es el sacerdote eterno, el sumo sacerdote eterno, y la ofrenda eterna, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se va a ofrecer una sola vez en el Monte Calvario, pero no solamente en el Monte Calvario, se va a ofrecer en el mismo cielo. ¿Dónde? En el lugar santísimo, para eterno perdón del pecado. Eso es el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Cristo va al cielo, ¿qué ofrece? Su propia sangre. ¿Pero dónde ofrece su propia sangre? Dice que es en el tabernáculo del cielo, en el lugar santísimo, pero en el cielo. ¿Qué lleva? Su propia sangre. ¿Qué obtiene? Eterna salvación. ¿Qué significa? Eterno perdón del pecado. Ahora, ¿qué nos va a decir? Vamos a mirar un momento. En el versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero, ¿qué dice el versículo 24? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Cristo dónde llevó su sangre? Al tabernáculo del cielo. Eso dice la Biblia. Ahí llevó Cristo su sangre. Eso es el versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otro modo, le habría sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. Es un solo sacrificio por el pecado. Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Qué venía a hacer Cristo a la tierra? Quitar el pecado. ¿El pecado de quién? De todos los hombres. Dice el capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley no puede hacer al pecador perfecto, no puede limpiarlo del pecado, la ley no puede. Todos los días había que ofrecer sacrificios, todos los días. Pero Cristo, como es el sumo sacerdote eterno, y es el Cordero de Dios que quita el pecado para siempre, Él derrama su sangre y nos limpia el pecado para siempre. Cristo mismo. Dice el versículo 2, Hebreos 10:2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado.
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Eso es por el primer pacto, por la ley antigua. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Cristo dice que Dios le preparó un cuerpo. ¿Para qué? Para que sea el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9, y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quítalo primero, que es el antiguo pacto que dice, quítalo primero. Quita. Ahí dice, quítalo primero. ¿Qué es lo primero? Los 10 mandamientos. Quítalo primero para establecer que lo último, ¿qué es lo último? El nuevo pacto. Entonces nosotros, para ir al cielo, ¿cómo tenemos que ir al cielo? ¿Por la ley, por los mandamientos o por el nuevo pacto? ¿Cumpliendo mandamientos o por la sangre de Cristo? ¿Cómo tenemos que ir al cielo? ¿De qué forma? Aquí dice, Hebreos capítulo 10, versículo 9. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, el antiguo pacto, para establecer esto último. ¿Qué es esto último? El nuevo pacto, la sangre de Cristo que se derramó en la cruz. Eso es el nuevo pacto. Versículo 10 nos explica qué es el nuevo pacto. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Dice que somos santificados. Somos santos y justos por la sangre de Cristo. Esa es la única forma, no hay más. No es por los 10 mandamientos. Es por la sangre de Cristo que vamos al cielo. Por la fe en esa sangre somos justos hijos de Dios. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso era diariamente que había que hacer ese sacrificio. Por el primer pacto, por los 10 mandamientos. Versículo 12. El nuevo pacto. ¿Qué nos dice el nuevo pacto? Dice el versículo 12. Pero Cristo, dice Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué hizo? Se sentó. Está reposando. Por eso el que cree en Dios no está haciendo algo para ir al cielo, no. Cree en la obra de Cristo que hace. Descansa. La sangre de Cristo me perdonó. Eso es la gracia. Yo no hago algo para ir al cielo, es la obra de Cristo. Cristo hizo todo en la cruz. Fue su sangre la que me perdonó, me limpió del pecado. Cristo está descansando. Él descansó porque ya. Juan 19:30 que dice, consumado es. Cuando Él derramó toda su sangre, lo último que dijo en la cruz es, consumado es. Nos perdonó todos nuestros pecados con la sangre. Para siempre nos perdonó. Consumado es, ya terminé. ¿Qué tenemos que hacer? Pues creer en la sangre de Cristo, no hay más. Dice el versículo 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Jesucristo con su sangre en la cruz, ¿qué nos hizo? Bíblicamente, ¿qué nos hizo? Santos, perfectos, con una sola ofrenda, con su muerte en la cruz, con su sangre que derramó en la cruz. Esa sangre de Cristo, ¿qué nos hizo? Justos, santos. Eso enseña la Biblia. Eso somos. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El nuevo pacto no está hablando de la ley escrita en piedra. El nuevo pacto, ¿de qué habla? El perdón del pecado es escrito en el corazón de nosotros. ¿Cuál ley? La ley del amor, la ley de la gracia. Dice, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Dónde lo escribe? En la mente y en el corazón. Los 10 mandamientos fueron escritos en tabla de piedra. Esa ley no podemos cumplir. La ley escrita en tabla de piedra no podemos cumplir. No podemos. Pero el nuevo pacto, ¿dónde es escrito? En la mente y en el corazón. ¿Cuál es el nuevo pacto? Versículo 17. Añade,
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más se acuerda. Eso es el nuevo pacto, porque la sangre de Cristo nos perdonó una vez para siempre. Eso es el nuevo pacto. Entonces, nosotros en qué tenemos que vivir. ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo somos salvos? Por los mandamientos que iniciaron en Éxodo 20 y se acaban en Lucas 16:16. Ahí tenemos que vivir. Si eso terminó, ¿dónde terminó? La ley, los profetas. Con Juan el Bautista. Eso es Lucas 10. Ahí terminó. Pero Cristo, ¿qué nos trajo? La gracia y la verdad. Eso es el nuevo pacto. La gracia y la verdad. Nuevo pacto. Una vez se presentó en el lugar santísimo, en el mismo cielo. Hebreos 9:24. Con su propia sangre nos limpió el pecado una vez y para siempre. Somos justos. Hebreos 10:10. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Hebreos 10:17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es la gracia. Con Cristo tenemos la gracia eternamente, el perdón del pecado eternamente. Si creemos esa verdad, somos justos. Y el que no cree esa verdad sigue diciendo hasta el final que es pecador. ¿Por qué? Porque solamente se ha encontrado con el monte Sinaí, con Moisés, no más. Por eso es pecador. Solamente se encontró con el antiguo pacto, con la ley y los 10 mandamientos. Pero el que se encuentra con la ley y se encuentra con la gracia, sabe que la ley llegó hasta Juan el Bautista, Lucas 16:16. Desde ahí dice que es anunciado el reino de Dios, se tienen que encontrar con Cristo. Mi pecado es limpio en la cruz. Es el nuevo pacto. La sangre de Cristo me limpió el pecado una vez y para siempre. Soy limpio de pecado una vez y para siempre. Eso es el nuevo pacto. Soy justo, soy hijo de Dios por la sangre de Cristo. No hay otra forma de ser salvo. Solamente por la gracia de Dios. Una vez y para siempre. Dios nunca más se acuerda de mi pecado porque mi pecado fue limpio con la sangre de Cristo. Dios le enseñó a Moisés el diseño del tabernáculo. Le enseñó que había un sacrificio que iba a limpiar el pecado eternamente. Eso sabía Moisés. Por eso cuando el pueblo pecó, ¿a qué acudió él para que el pueblo no fuera destruido por Dios? En Éxodo 32, ¿qué le dijo Moisés a Dios? Acuérdate de Abraham. Acuérdate de Isaac. Acuérdate de Israel, tus siervos. Tú le prometiste a ellos. Les prometiste que ellos entrarían en Canaán por la promesa. Que iban a entrar al cielo solamente por el Evangelio, por la obra de Cristo, por el Cordero de Dios. No más. No más. Eso enseña la Biblia. Gracias por escuchar hasta ahora. Un tiempo bastante largo, ¿sí? Pero creo que a veces, así mirando, podemos entender de forma más detallada, más clara, así sobre el Evangelio. Porque algunas personas tienen preguntas, inquietudes y a veces no pueden ver eso de forma detallada. Pero poco a poco así vamos a compartir para entender esa parte de forma más bíblica, más detallada, así. Aunque sea largo tiempo, pero podemos entender de forma exacta por la Biblia, no más, solo por la Biblia. Entonces les agradezco por escuchar hasta ahora. Vamos a terminar hasta ahora. Muchas gracias.